tribunal extranjero se pronuncia en favor del derecho a la propiedad de un grupo reducido de acreedores de títulos públicos, con una sentencia cuyo cumplimiento estricto implicaría tomar decisiones económicas que afectarían los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas argentinas. Esta tensión cursa hoy uno de los debates más fuertes de la comunidad internacional sobre el modo en el que se debe alcanzar consensos que equilibren los intereses de acreedores y deudores. El análisis de la cuestión debe tener en cuenta los principios del derecho internacional público y las obligaciones de los Estados en materia de promoción y protección de los derechos. En 2012, por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó los principios rectores sobre la deuda externa y los derechos humanos. El principio 6 establece que los Estados deben asegurar que las actividades estatales relacionadas con las decisiones acerca de la concesión y solicitud de préstamos, las de las instituciones internacionales o nacionales, públicas o privadas, a las que pertenezcan o en las que tengan intereses, y la negociación y aplicación de acuerdos sobre préstamos y otros instrumentos de deudas, la renegociación y reestructuración de la deuda externa y, en su caso, el alivio de la deuda, no puede ir en contra del deber de respetar, proteger y realizar los derechos humanos de los ciudadanos y las ciudadanas. El principio 8 agrega que toda estrategia de deuda externa debe concebirse de forma que no obstaculice los derechos humanos y debe estar destinada, entre otras cosas, a garantizar que los Estados deudores, por encima de cualquier cosa, alcancen un nivel de crecimiento adecuado para satisfacer las necesidades sociales, económicas y culturales, así como cumplir las obligaciones en materia de derechos humanos. En noviembre de 2013, el experto independiente del Consejo de Derechos Humanos, Cepas Lúmina, expresó sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos. Luego de una visita a la Argentina, apoyó la posición del gobierno de no ceder a las demandas irrazonables de algunos fondos buitres que siguen litigando contra el país en jurisdicciones extranjeras. Y realizó un llamamiento a todos los países para que promuevan legislación con carácter prioritario para limitar que los inversores sin escrúpulos traten de obtener beneficios inmorales a expensas de la población pobre y más vulnerable mediante litigios prolongados. El derecho internacional también establece principios acerca de mecanismos de resolución de conflictos internacionales a través del consenso para restringir las prácticas abusivas del capital financiero internacional. El artículo 2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, por ejemplo, establece que todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. Y es lo que ha dicho con su valentía que la caracteriza a la presidenta Cristina Fernández. Es imposible, ha dicho la presidenta, es imposible destinar el 50% de las reservas internacionales de mi país a un solo pago a acreedores. En Argentina, las decisiones que apuntaron únicamente a satisfacer las demandas de un sector minoritario del mercado financiero durante la década neoliberal comenzaron a variar una vez que el liderazgo del presidente Néstor Kirchner y luego de la presidenta Cristina Fernández comenzó a demostrar que era posible asumir un compromiso con todos los sectores populares de la Argentina. Los principios del derecho internacional público y de los derechos humanos guían esta decisión del Estado argentino y de su presidenta. Por eso nosotros debemos emprender una gran campaña de solidaridad, porque en el fondo está la vida de la gente de los pueblos. Y no puede ser que unos especuladores financieros ligados a todo el sistema político norteamericano, por ejemplo, Paul Singer, máximo representante de quienes hoy pretenden saquear a la Argentina,